En el segundo club de lectura de Meditaciones de Marco Aurelio hicimos una dinámica un poquito diferente, un poquito más allá de la lectura, un poquito más allá del diálogo, del análisis, de la comprensión de lo que estábamos leyendo, de la comprensión del estoicismo, que es la corriente de Marco Aurelio, y también de la comprensión de Marco Aurelio como tal. Y es que hicimos dos grupos, uno donde es el club de lectura tradicional, leemos y dialogamos en el espacio que tenemos semanalmente, y otro grupo donde también hacía sus propias meditaciones. El libro de meditaciones de Marco Aurelio podríamos malinterpretarlo y pensar que meditaciones habla de estos mantras o de estos momentos donde uno se centra y hace sonidos como de om, pero no precisamente, sino podríamos cambiar la palabra meditaciones por pensamientos o introspecciones de Marco Aurelio, ¿vale? Y este libro, recordar que hablaba de su diario. Este no es un libro que fue hecho realmente como libro, como conocimiento para compartir, sino era el diario. Y el diario de Marco Aurelio, que era un emperador romano, que fue emperador en el punto más alto del famoso Imperio Romano. Entonces, me gustaría que podamos hablar un poquito de esto y primero redondear un poco más de lo que iba la intención de este diario. Ahora estoy compartiendo, por ejemplo, el libro de meditaciones de Marco Aurelio, que notan que fue en el año 121-180 después de Cristo, bueno, al menos fue su vida, pues en ese tiempo lo escribió, y está acá dividido en diferentes libros, ¿no? Que son sus diferentes diarios, sus diferentes libretas. Poco tiene que ver uno con el otro, no son argumentos completos y creo que eso es más sencillo de entender ahora que lo vaya a compartir. Por ejemplo, en el libro 2 tenemos que esta meditación uno, o sea, la meditación uno del libro 2 poco tiene que ver con la meditación 2 del mismo libro 2. O sea, no son argumentos que van concatenándose o uniéndose el uno con el otro, ¿vale? Son argumentos o son ideas, pensamientos, meditaciones sueltas, independientes. No hay una unión precisa, o al menos una unión argumental del uno con el otro. Pero ¿qué es lo que sí hay? Hay congruencia, hay rigor en los conceptos que utiliza. Es decir, si en algún momento en su diálogo utiliza la palabra deseo, entonces en otros momentos de su diálogo va a seguir utilizando la palabra deseo. No va a utilizar alguna palabra similar como pasión, por ejemplo. Y si lo hace, va a distinguir la diferencia de los dos. Y en esos conceptos importantes para la argumentación que se utiliza, los define. Es decir, se utiliza una palabra importante como deseo, una palabra importante como libertad, una palabra importante como el hombre o como Dios lo define, ¿no? Entonces, eso es importante porque cuando se dio la indicación de hacer, era importante que no solamente fueran sus reflexiones, sino que les dieran cuerpo a las definiciones importantes, los conceptos importantes. Y también asegurarnos que dentro de cada meditación que se escribiese pueda tener un rigor de una cosa con otra. Quizá, digo, siguiendo el estilo de Marco Aurelio, no tienen que ser todo como un texto corrido, es decir, son 10 meditaciones, no tiene que ser algo que se tenga que leer forzosamente corrido, pero que sí estemos usando los mismos conceptos. En ese caso, Marco Aurelio, en su libro de meditaciones, no en su diario como tal, pero en la recopilación que tenemos, está dividido en 12 libros. Y el primero en particular me está hablando como de agradecimiento, está hablando de la gente que estaba cercana a él en ese momento. Por ejemplo, aquí podemos leer en las primeras, aprovechando que son cortitas. Aprendí de mi abuelo Vero su bondad y no enojarme con facilidad. De la reputación y memoria dejada por mi padre, su pudor y carácter varonil. Me habló del abuelo y habló del padre, y ahora habla de la madre. Su sentido religioso, su inclinación a dar cuanto tenía y abstenerse de cualquier acto de maldad, así como su vida sencilla, lejos de toda clase de lujos y vanidades. Es decir, en el primer libro tenemos que sus meditaciones habla de la gente que tiene a su alrededor, ¿vale? O sea, habla de los aprendizajes
que tienen por la gente de su círculo. Y acá sí se toma un buen tiempo, ¿no? Aquí hay algunos que son un poquito más largos, por ejemplo, el de rústico, que sí es como media hoja. Y bueno, aquí encontramos que al final ha escrito sobre... Acá tenemos 17 personas, incluyendo de los dioses, ¿no? Entonces, acá es interesante cómo, porque nos vamos a acercar a saber cómo pensaba Marco Aurelio, porque nos está hablando de su círculo cercano y gran parte del conocimiento de las personas bien podría ser el conocimiento de lo que considera importante de su círculo cercano, porque es lo que busca, con lo que se rodea, con lo que busca rodearse la gran mayoría del tiempo. Eh, entonces, esa fue más o menos la indicación. Para este video quiero compartir un poco de mis meditaciones que a ser honesto escribí 12. No inicié completamente con todo el grupo. Fue al principio una intención de que ellos hicieran lo propio y yo hacer mi labor de análisis, pero durante el proceso sinceramente me dieron ganas de involucrarme y ya para el segundo mes, porque fueron 2 meses de este club de lectura, fue que he iniciado yo también a escribir. Em, Me gustaría compartir y algunas meditaciones solamente las voy a leer y algunas sí voy a hacer algún comentario más allá de lo que tengo escrito. La primera fue el 5 de abril de 2025, escrito a las 7:30 de la mañana. Me pareció interesante poner la hora. Quizá podría después en mi mente, quizá podría unir algún tipo o estilo de palabras, de intenciones, según la hora, ¿no? Hasta el momento realmente no identifique nada, pero bueno, igualmente lo escribí por si algo salía. La primera meditación dice, primer texto mañanero con el propósito de generar buenos hábitos, es sincerarme y decir dos cosas. La primera es que no recuerdo cómo hacer la H mayúscula en cursiva y la segunda es que no me siento solo en este hábito, pues estoy acompañado por Marco Aurelio y los integrantes del Club de Lectura de Ave Muri, mi proyecto de filosofía para no filósofos que quiero tanto. Aquí una pausa. Esta realmente no tiene un cuerpo tan reflexivo. Sinceramente no había algo en mi mente que me hiciera escribir, pero dije, voy a escribir para empezar, ¿no? Hay que pensar en el arte de empezar. Empezar tiene algo mágico. Aunque no sepamos cómo, toca empezar. Y sobre la parte del comentario de la H en mayúscula, bueno, tomé también como excusa para volver a practicar mi cursiva. También tenemos 6 de abril, 2025 y 5:30 p.m. Hice un nuevo plan de trabajo. Planeé 16 horas de mi día, de lo cual cumplí un aproximado de 50%. Esto fue un éxito. Aunque no cumplí con lo planeado, hice lo mejor que pude y eso es suficiente. Volví a escribir mi tesis, una hoja, pero más que lo que había hecho en las últimas casi 5 meses. Toqué el ukelele, que no hacía desde hace 2 años. Resolví un tema de mi tesis que no había podido resolver durante 5 meses, que estuve activamente escribiéndolo. Ayer y hoy, victorias. Bueno, es decir, acá me gustaría resaltar, hay veces que me parece que no hemos logrado lo que hemos planeado, no hemos logrado el objetivo, pero el no lograr lo planeado, no lograr el objetivo, no me parece alguna derrota, simplemente no se logró el plan. Pero aunque sí, uno hace el plan para una victoria o para un logro, pero no lograr el logro no es la derrota como tal, no me gusta verlo así. Hay veces que simplemente por hacer el plan ya hemos hecho más que cualquier momento de nuestra vida, cualquier día de nuestra vida, cualquier acción de nuestra vida, de no haber hecho un plan. El simplemente hecho de hacer un plan es hacer conciencia de lo que uno gustaría de hacer. Quizá no
tiene que reflejar exactamente lo que va a suceder en la acción. O a veces quizá nuestro plan es demasiado abrumador para lo que nosotros actualmente somos capaces de hacer, pero lo importante o lo que veo acá, o al menos en la forma de que me gusta hacer las cosas, es que planeo cosas grandes, planeo cosas abrumadoras, planeo cosas para los que muchas veces sé que no soy capaz o que no he hecho, y por lo tanto cualquier cosa que sea por debajo del plan que logre va a ser bueno, porque ha sido más allá de lo que mi rutina ha dado hasta el momento. Em, También por la parte de algo que no he podido resolver en los 5 meses que estuve haciendo mi tesis, es que no había encontrado la parte de qué hacer mi tesis como tal, porque sí que iba de mi círculo de filosofía para no filósofos, pero eso era multipropósito. Entonces, me he dado cuenta o había pensado mientras vivía en este día que em, estaba enfocando mi tesis en el cómo más que en el qué, ¿no? Hablando de la parte del título. Entonces, con esa modificación, con esa cosa que me he enterado que estaba haciendo, pues ha sido suficiente avance, porque pues, me va a ayudar a dirigir mejor mis palabras y mis argumentos en mi tesis. Seguimos. 7 de abril de 2025, 9 de la mañana. Un buen descanso asiste a una mente despierta y capaz. Una mente así no solo bebe de un buen descanso, hay que rodearlo de estímulos, hábitos, virtudes, templanza, paz y demás. Según estudios de los que no estoy seguro, uno solo es consciente del 5% del tiempo. El resto está inconsciente. Por lo tanto, en el terreno consciente hay que entrenar al inconsciente para que sea un hombre capaz de amor, virtud y creación. Bien, acá nótese que fue una de las noches que dormí mucho. Tenía mucho tiempo que no dormía tanto, dormí 9 horas. Normalmente tiendo a dormir 6 horas alrededor de ese tiempo y a veces tengo la oportunidad de darme algunas siestas. Pero en este caso sí dormí una buena cantidad de tiempo en la noche, corridito, y me sentía muy bien, me sentía muy descansado y también muy, muy capaz de escribir. Em, y también a esto me gustaría resaltar esta parte del amor y virtud y creación que había mencionado al final. Desde hace no sé cuánto tiempo, pero muchos años en mi vida, he tenido por alguna razón estas tres cosas que son más importantes para mí. Y me lo he estado cuestionando constantemente. Y esas tres cosas han cambiado como ha pasado, conforme ha pasado la vida. Em, Antes del amor, la virtud de la creación tenía amor, virtud y paz. Y antes de eso tenía amor, virtud y felicidad, ¿no? Pero, por ejemplo, dejé la felicidad a un lado. Cuando pasé de felicidad a paz, fue porque me di cuenta que la felicidad me llegaba por accidente. Y me llegaba por accidente mientras amaba, buscaba amor, mientras era virtuoso y mientras buscaba la paz, mientras buscaba esa serenidad, tranquilidad, ahí por accidente encontraba la felicidad. Por lo tanto, fue que me pareció importante eh, poner otra cosa diferente como las cosas que son importantes para mí. Es decir, cosas que activamente busco desarrollar y que la felicidad va a suceder por accidente. Pasé de la paz a la creación y cambió de amor, virtud y paz a amor y virtud y creación. Esto debido a que em, encontraba, no sé si decirlo como la ausencia de algo de vida dentro de mi vida, o sea, la ausencia de eso, algo que me pudiera hacer, me pudiera dar un poco de fuego y volteándome a ver me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando creé
el Círculo de Filosofía para No Filósofos, creé la metodología de mis clases de inglés. O sea, son cosas que yo creé por mí solo y han podido desarrollarse de muy buena manera y me han traído pues me adjudico la palabra, los éxitos que he vivido en mi vida profesional y también en mi vida personal. Entonces, digo, ok, esta parte de la creación me siento muy bien, me siento muy cómodo y todos los días estoy creando algo. Por ejemplo, en mis clases de inglés, siempre estoy atento a la situación actual de los alumnos. Y eso me exige que aunque yo tenga un plan de trabajo para ese día, ok, la situación demanda una cosa nueva. Entonces yo reinvento lo planeado y ahora tenemos en el curso de 1 hora o 2 horas algo totalmente diferente que ha nacido, me lo he inventado gracias a lo que se ha proporcionado en ese momento. Entonces, he encontrado que siento mucho gozo cuando hago eso. Y dije, por lo tanto, creo que quizás sea bueno buscarlo sistemáticamente y buscar que cada día pueda yo crear algo y hacerlo conscientemente. Y justo eso es lo que hago con esas tres cosas que son más importantes para mí, que cada día tengo que vivir las tres, cada día tengo que amar, cada día tengo que ser virtuoso, cada día tengo que crear algo. Y con esto me conformo con, bueno, no que me conforme, no, sino que conforme a mí mismo, algo con lo que me gusta hacer. Y cuando yo cumplo con esas tres cosas, yo me siento en la suficiente confianza de decir que estoy bien. Siguiente meditación, 9 de abril 2025, 12:40 p.m. Tener heridas de batalla es mejor que no haber peleado por lo que le incita al corazón. El corazón igual a intuición. Hay que pulir el corazón para pulir la intuición. ¿Cómo? Viviendo en el amor y la verdad, amando verdaderamente y buscar compartir la verdad de forma amorosa. Estos conceptos de amor y verdad, eso los he traído debido al curso de espirituales en el que estuve 1 año y medio. 12 de abril 2025, sin hora. Existe el hombre que no ejerza libre albedrío. Si el esclavo no puede ejercer libre albedrío, nadie puede. Si el esclavo puede mover la lengua dentro de su boca, por motivo ninguno más que la instrucción propia, está ejerciendo su libre albedrío. La diferencia entre el hombre libre y el esclavo es que el hombre libre tiene una boca más grande para mover su lengua. El hombre libre es también esclavo. Lo dejo a interpretación abierta. 16 de abril 2025, 10 p.m. Derrota, oh gran maestra. Me has forzado a multiplicar mis esfuerzos para volver a saber qué es ganar. Siguiente. 17 de abril 2025, sin hora. No sé si el destino exista, pero de existir, me sabría partícipe de su creación. 19 de abril 2025, 7:15. Supongo que la mañana. La destrucción no es más que transformación acelerada. El fuego, el elemento, el elemento maestro de la transformación. 20 de abril 2025, 1:45 p.m. Escribo porque me siento incierto, porque tengo dudas. Sin embargo, escribo más afirmaciones que preguntas. ¿Esto me hace incongruente o actúo consecuente? 22 de abril 2025. Es mejor escribir sin inspiración que inspirarse y no escribir. Penúltima. 5 de mayo 2025. Sin hora. Hay algo de mágico en mi vida. Que tu hoy sea amigable con tu mañana. 7 de mayo 2025. Sin hora.
Lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Y esas son todas las meditaciones que he escrito hasta ahora. He tenido una intención recientemente, y esto gracias al último viaje que había hecho hacia Europa. Primero por una visita a Roma y luego por una visita a Ávila, que es que debido a personas como Antonio Gramsci fue un filósofo y también fue político. En la universidad donde asistí, que es la Universidad de Sapienza, tenía una colección de sus libros y me pareció algo demasiado sorprendente, que de hecho gran parte de esos libros y ahí creo que de los más importantes, igual me equivoco en el dato, fueron los que él escribió en la prisión, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante que a pesar de ser cerrado, o quizá con la ayuda de estar encerrado, él pudo como emancipar su mente y poder escribir. Entonces, me parecería muy lindo también poder tener una conexión de libros, una colección de libretas en este caso, que quizás no sean como las publicaciones académicas como tal, pero que sí sean alguna parte de reflexiones, alguna parte de propuestas, así como las de meditaciones que he escrito hasta ahora. Entonces sí que fue de gran inspiración, y también comentar que están muy bien conservadas, a pesar de que en este caso Antonio Gramsci lo escribió hace aproximadamente 100 años, ¿no? Alrededor de 100 años atrás. También me encontré cuando fui a Ávila con ese texto de Teresa de Jesús, que es una doctora de la Iglesia Católica, que bien aquí encontramos que su letra inclusive era, no sé, como que tenía cierto estilo, cierta presencia, cierta fuerza, me parece. Inclusive me parece como si fueran letras en hebreo, pero pues es español, es castellano, ¿no? Y eso que también me llamó mucho la atención, inclusive no sé qué tipo de tinta utilizaba, pero también me da ese impulso a adquirir un tintero y una pluma que necesite remojarlo ahí para tener ese estilo de letra. Y bueno, también quizá un poco mayor de reconocimiento porque Teresa de Jesús, hablamos de que escribió esto hace aproximadamente 500 años, un poquito menos quizá. Entonces, a esto reconocerle un poco más a la labor, en este caso de la iglesia, el que haya conservado tan bien distintas cosas de Teresa de Jesús, en este caso, pues parte de sus textos. Bien, con esto terminar. Besos, besos, abrazos y apapachos. Chao, papá.